Hola, bienvenido. En esta ocasión aprenderemos a introducir citas en nuestros textos y cómo elaborar referencias que se integran al final de los textos. Antes de continuar, damos a conocer que toda esta información está extraída del material del Centro de Escritura Javeriana, el cual puede ser consultado en Internet. Cabe destacar que este material a su vez retoma las orientaciones para citar de la Asociación Americana de Psicología, APA, por su sigla en inglés. Lo primero que debemos saber es qué entendemos por cita. Una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto con referencias precisas de su origen o fuente y la consignación dentro de la escritura del texto. La cita ofrece información sobre el autor y el año de publicación, que conduce al lector a las referencias que se deben consignar al final del documento. Hay dos tipos de citas. La cita textual, que es aquella que se transcribe de manera literal las palabras del texto citado. Hay dos tipos, la corta, que es aquella que tiene menos de 40 palabras, y la larga, la cual excede de este número. La cita de parafraseo, en esta se utiliza la idea de un autor, pero en palabras propias del escritor. Algunas veces son solo síntesis de las palabras del autor consultado y otras también incluye la interpretación de la persona que escribe el documento. Al introducir cita textual al menos de 40 palabras podemos basarnos en el autor, poniendo su apellido antes de la cita. Seguido, escribimos dentro de un paréntesis el año de publicación del texto consultado. La cita se introduce entre comillas. Las comillas van al inicio y al final de la cita. Justo después de las comillas se indica el número de página con la letra P y el número correspondiente. La cita textual, menos de 40 palabras, también se puede basar en el texto. En este caso, primero va la frase textual entre comillas, siempre al inicio y al final de la cita. Los datos van después de la cita, todo dentro de un paréntesis. En este orden, apellido, año, la letra P para indicar página y el número correspondiente de página, todo separado por una coma. La cita de menos de 40 palabras también podemos poner al autor al inicio de la cita. Al hacer una cita de más de 40 palabras, la cita se separa del resto del texto sin comillas y con sangría. El apellido del autor junto con la fecha van antes de la cita separada de esta. El número de página se coloca hasta el final de la cita. En las citas de más de 40 palabras basadas en el texto, todos los datos se colocan después de la cita. Los datos se ordenan: apellido, la letra P, el número de página, todos separados por una coma. Las citas de parafraseos no llevan comillas y también se pueden basar en el texto. Al terminar la cita, se coloca dentro de un paréntesis el apellido del autor, una coma y el año de publicación del texto. La cita de parafraseo, basada en el autor, se caracteriza porque el apellido de este se coloca antes de la cita, seguido del año del texto entre paréntesis. Normas para citar según el número de autores. Cuando son dos autores, sus apellidos van separados por I. Cuando son de 3 a 5 autores, la primera vez que se citan, se indican los apellidos de todos. La segunda solo se indica el apellido del primero, seguido de la sigla et al y el punto. Cuando son 6 o más autores, se cita el apellido del primero, seguido de et al, punto, desde la primera citación. En el caso que sea un autor corporativo, se coloca el nombre de la organización en vez del apellido. En el caso de un autor no identificado, el manual APA, página 176, orienta a poner el título y el año del texto citado, cuando se trata de títulos de artículos, capítulos
o páginas de internet, el título va entre comillas. Los títulos de revistas científicas, libros, informes o folletos se escriben en cursiva. Se realiza cita de una cita cuando se tiene acceso a una fuente de información a través de otra. Por ejemplo, si estás leyendo un libro de Stephen Hawking y este cita una opinión o afirmación de Penrose, cita. Además de incluir citas, la persona que realiza un escrito académico debe también cumplir con el requisito de añadir al final del texto las referencias. Las referencias son un listado con la información completa de la fuente citada en el texto, que permite identificarlas para cerciorarse de la información contenida ahí o complementarla, en caso de ser necesario. Fernández, S.F., en su artículo titulado La importancia de las referencias bibliográficas y las citas en elaboración de documentos y trabajo científico y académico, expone el siguiente argumento. Un correcto uso de las citas y la inclusión de las referencias bibliográficas demuestran no solo la honradez de la persona en reconocer que el trabajo no ha salido de su mente, sino también que esa persona se ha documentado, ha leído las principales aportaciones anteriores de las personas mejores conocedoras del tema y que por tanto el documento ha sido sometido a un cuidadoso estudio. Otros motivos expuestos por Fernández, S.F., son dar a conocer trabajos previamente publicados que sirven de apoyo a las informaciones, tesis, teorías, entre otras, que mantenemos. Dar fiabilidad a nuestro trabajo documentando el origen de las afirmaciones y contenido y permitiendo su verificación. Reconocer los méritos ajenos impidiendo el plagio. Permitir al lector determinados apartados del trabajo. La lista de referencias se organiza en orden alfabético y cada una de las obras referidas debe tener sangría francesa. Recuerda, todos los autores citados en el cuerpo de un texto o trabajo deben coincidir con la lista de referencias del final. Nunca deben referenciarse un autor que no haya sido citado en el texto y viceversa. Es decir, nunca dejemos sin incluir en la bibliografía un autor que citamos en nuestro texto. Para redactar la referencia de un libro colocamos el apellido del autor, seguido de coma y luego inicial del nombre. Luego de un paréntesis se coloca el año de publicación del texto. Posteriormente se coloca el título en letra cursiva. Se continúa con el nombre de la ciudad donde se editó el libro. Se finaliza con el nombre de la editorial. En el caso de las revistas científicas, el título del artículo va sin cursiva. Lo que va en cursiva es el nombre de la revista. A continuación del nombre de la revista sigue el número de volumen de la revista en cursiva. Luego el número de la revista dentro de un paréntesis. Y se finaliza con el número de las páginas que el artículo tiene dentro de la revista consultada. Cuando citamos a partir de un artículo encontrado en la red, es necesario indicar la dirección electrónica. Al citar de un periódico debemos poner la fecha completa. El título del artículo va sin comillas. Finalmente, se escribe el número de las páginas del artículo dentro del periódico. Cuando el artículo del periódico no tenga autor, se debe colocar el título del artículo al inicio. Esperamos que sea de mucha utilidad los conocimientos desarrollados en esta lección. Te esperamos en la próxima.